La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. La física forense va más allá de la escena de un crimen. En el foro judicial, la ciencia aporta para mejorar la discusión, dándole a los jueces y peritos mejores herramientas para tomar decisiones. La física como ciencia aporta el conocimiento del mundo en muchas dimensiones. Confrontar la ciencia con la realidad es uno de los puntos en los que se trabaja actualmente. El equipo que dirige el profesor Guillermo Pregliasco del Instituto Balseiro se encuentra investigando sobre colisiones atómicas, que permite conocer las reacciones de átomos cuando chocan entre sí o con electrones, con aplicaciones en la resolución de casos judiciales. Willy, estamos en la biblioteca del Instituto Balseiro, en Bariloche, donde vos sos investigador y docente también. Sí. ¿Cómo coordinás estas dos vidas, digamos, la vida de investigador con la vida de docente? Bueno, en realidad es como es la vida, ¿no es cierto? La vida es una sola. Uno es padre, investigador, docente, esposo, y realmente no cambia de cabeza cada vez que tiene que hacer las cosas. Así que uno tiene que encontrar la manera de hacer todo, de hacer eso todas las veces. Y por ejemplo, vos metés investigadores, dentro de tu equipo de investigación, metés a investigar a algunos estudiantes, participan de algunos proyectos. Sí, claro, sí, y eso enriquece mucho la actividad. Siempre vemos que los proyectos que son más didácticos, más interesantes, más básicos, incluir a los estudiantes y ellos aprenden sobre el tema, nosotros avanzamos en temas nuevos. Esa interacción es fundamental. ¿Tu equipo de investigación, más o menos, cuánta gente son? ¿Cuántos están trabajando con vos? Informalmente somos 5 o 6, formalmente somos 2 nada más. Tengo una linda oficina donde circula un montón de gente que ayuda en distintos niveles de colaboración, ¿no? Y vos, siendo físico, sos físico, licenciado en física y doctor en física, sí. Por la UBA me dijiste que sos. Sí, soy de la Universidad de Buenos Aires. Y te viniste después a Bariloche. ¿Por qué te llamó la atención Bariloche? ¿Qué te gustó de acá? El paisaje. Yo venía siempre de vacaciones a Bariloche y sentía no que venía de vacaciones, sino que volvía a mi lugar. Y dije, tengo que explorar esto. Si siento que este es mi lugar en el mundo, tengo que estar acá. Y así fue como decidí venirme. Y tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Trabajando para el CONICET y la Comisión de Energía Atómica. Sí, trabajaba en el laboratorio Tandar en Buenos Aires. Y en el Centro Atómico Constituyentes. Y para continuar mi línea de trabajo tenía que venir a hacer cursos acá y me fui quedando. Y te quedaste ya y para me quedé. Siempre, para siempre, Un día llamé y dije no vuelvo más. Arraigado. Sí. ¿En qué área de la física te metiste? En colisiones atómicas. Trabajaba antes en el laboratorio Tandar. ¿Por qué no nos explicás qué son colisiones atómicas? A ver, así en lenguaje común. Y básicamente hacer chocar un átomo contra otro, o un electrón contra un átomo, que es básicamente lo que hacía. ¿Sí? O sea, es muy experimental ese trabajo. Muy experimental. Y lo que tiene de lindo también es que está muy en el borde de la fenomenología de la mecánica cuántica, ¿no? Que uno por ahí oye hablar de, no sé, de la máquina de Dios, de estos colisionadores de muy alta energía. Eso sería, digamos, la cúspide de este tipo de estudios, o lo más sofisticado que hay hoy en día en el mundo. Es más sofisticado, pero es otro rango de energías y es otra... No sé, viste, en una orquesta los violinistas son finos y los trombonistas toman mucha cerveza. ¿Sí? En las altas energías la gente es más fina y en las condiciones atómicas tomamos más cerveza, digamos. Excelente el ejemplo, me encantó. Ahora, de todos modos, vos me contabas que no has seguido siempre en esta línea de la física, sino que has ido cambiando también un poco de disciplinas. Sí, yo empecé trabajando en colisiones atómicas, donde hice mi doctorado. Y mis trabajos de postdoc los hice parte en física de superficies, parte en espectroscopía Raman de sólidos. Y así fui un poco un saltimbanqui de la física,
Hasta que conocí a Ernesto Martínez y vino con su primer propuesta de hacer un físico de acá, profesor nuestro, yo lo tuve de profesor, Ernesto Martínez acá en el instituto. Y Ernesto Martínez es una personalidad muy especial y él venía hacía tiempo asesorando a la justicia en causas judiciales, donde la física pudiera tener algo que ver. Y me pidió ayuda para un trabajo. Tema no menor ese. No menor, sí. Para nada. Sí, sí. En aquel momento era un tema muy extraño. Hoy parece bastante razonable porque existe CSI. Pero en aquel momento era para cultores de Sherlock Holmes, nada más. Sí, CSI es la serie esta de televisión, investigación sobre un crimen, sería Crime Scene Investigation, sí. Sí. Contame un poquito cómo se elige un tema de investigación. ¿Por qué trabajar en un tema o trabajar en otro? Esto que vos decís de saltimbanqui, ¿a qué razones obedece? ¿Por tu propio interés? ¿Oportunidades que aparecen? ¿Cómo? ¿Hay una lista de temas que dice, bueno, yo elijo a ver qué quiero investigar? Mira, no... Es como encontrar pareja, ¿sí? Hay una predisposición para algunas cosas y se tienen que dar las circunstancias para que eso suceda, ¿no? Y hay que tener suerte. Creo que yo tuve suerte en ese sentido. Creo que de alguna manera yo era un mal investigador desde el punto de vista tradicional porque soy muy curioso. Entonces tiendo a cambiar de tema, querer aprender temas nuevos todo el tiempo. Bueno, creo que la curiosidad es la componente esencial del investigador. Si no hubiera esa curiosidad es como que claro, no. Pero también hace falta la perseverancia. Los temas de investigación se mantienen durante 10 o 20 años, ¿no es cierto? Entonces hace falta una curiosidad, pero una perseverancia con un foco muy concentrado. Y en ese sentido yo soy un poco más disperso, diría. Y en el área forense eso es más razonable. Porque el ejemplo que pusiste de encontrar pareja, no creo que la dispersión sea un buen indicador, digamos. O sí. Se puede charlar, eso, ¿no es cierto? Hay un momento para cada cosa. Bien. Sí. Bien. Entonces, has ido probando distintos temas en base a tu curiosidad y buscando el camino, digamos, de tu investigación. Hace mucho tiempo esto, son muchos años igual. Son muchos años y bueno, uno le dedica tanto tiempo a esto que es muy importante estar motivado, estar entusiasmado con lo que uno hace, estar identificado con lo que uno hace y saber que está haciendo algo interesante, nuevo, útil, ¿no? Más allá de que Bariloche te atraiga por el paisaje, como dijiste que viniste fundamentalmente por eso, el poder investigar en un ámbito como el Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche, ¿te agrega algo? ¿Te sirve? Es fundamental, digamos. ¿Por qué? Yo tengo la suerte, y en eso lo considero como una suerte, parte de la fortuna, de decir, bueno, estoy en un lugar que me gusta mucho y estoy en el mejor lugar que puedo estar para hacer mi trabajo, ¿no? Que es un ambiente lleno de investigadores que trabajan en temas diferentes, con los cuales se puede conversar, que trabajan con puntos de vista muy diferentes, además, porque hay gente que hace tecnología, hay gente que hace ciencia muy básica, y con todos la interacción es muy rica. En investigación... Es como un caldo de cultivo importante, digamos, que estás metido en un ámbito donde realmente la investigación es el quehacer de todos los días. Claro, muchas veces en lo que es la política científica tecnológica se trata de establecer prioridades y ver quiénes son los más importantes o qué tipo de ciencia queremos. Y lo cierto es que es un ecosistema el de la investigación. Hay que pensarlo con la idea de un zoológico. Tiene que haber una diversidad mínima para que funcione. ¿Sí? Sin esa sinergia no funciona el sistema científico, el sistema de consultas, no aparecen ideas nuevas. En realidad casi nunca aparecen ideas nuevas. Lo que hacemos es usar ideas viejas y reaplicarlas en ámbitos en que jamás fueron pensadas, ¿no? Y acá entran varias disciplinas a contar, no solo la física, digamos, sino que en este ámbito hay gente de otras profesiones, de otras disciplinas, de ahí sale también esta riqueza. Sí, es muy divertido, para mí es muy estimulante confrontar la ciencia con la realidad, con otros mundos, ¿no? Y en mi caso, yo que trabajo asesorando a la justicia, tengo que confrontar la ciencia con jueces, con fiscales, con abogados, con policías, con gendarmes, con médicos.
¿sí? Y formar equipo y tratar de ir delimitando los problemas. El lenguaje es muy diferente y es muy interesante realmente. Y ahí es donde uno dice, bueno, creo en la ciencia que estoy haciendo, creo en los fundamentos de lo que estoy haciendo y estoy pudiendo compartir estos pareceres con otros. Lo estoy pudiendo hacer andar, ¿no? Esto que vos mencionaste me resulta muy interesante, de que por ahí no hay nueva ciencia, o es poca la ciencia totalmente nueva, sino que uno utiliza por ahí cosas que uno aprendió en un ámbito para ponerlas en otro ámbito, para aplicarlas. Yo a veces en una clase que doy hablo de la historia del tornillo, por ejemplo, que era... para mí es el mejor ejemplo. El tornillo lo inventa Arquímedes allá en la antigua Grecia, sí, para bombear agua de un pozo. Después queda prácticamente abandonada el concepto del tornillo hasta el Renacimiento, que lo toma Leonardo da Vinci y dice, bueno, si puedo enroscar el agua, y podría enroscar el aire, inventa el helicóptero. Hay realmente una aplicación nueva a una teoría o a un principio físico bastante antiguo. Claro, somos grandes recicladores de ideas y hay mucha creatividad en eso. Entonces es muy lindo trabajar con gente de otras disciplinas, ¿sí? Porque uno no se entiende bien y en realidad en ese no entenderse aparecen ideas nuevas. Ahí aparecen, ¿sí?, en la discusión. En esa confusión. Así es. Willy, vamos a ir a un momento ahora a un corte en Científicamente y enseguida seguimos ya hablando específicamente de los proyectos en los que estás trabajando ahora. Okay. Willy, vos nos contaste que estás trabajando en física forense. ¿Qué es eso? Bueno, es un invento, es juntar dos palabras que generalmente no van juntas, ¿no? Hacer física, investigación en física, básica, pero con aplicación forense, que es... Lo forense no tiene que ver con los muertos. No, tiene que ver con la escena del crimen, no, digamos. Tampoco. O algo así. Tiene que ver con el foro judicial. Forense viene de foro. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Pero tiene que ver con la ciencia que hace falta para poder mejorar la discusión en el foro. ¿Cierto? Para que un juez pueda tomar una decisión más cercana a lo que realmente pasó, con mejores fundamentos. Exactamente. ¿Y en qué proyectos has trabajado o estás trabajando? Contanos alguno, porque realmente es un tema muy novedoso, de mucho interés, sí, y uno no se imagina en general a un físico ayudándole a un juez a entender una determinada problemática que hubo en un determinado crimen. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Cuando me vino a consultar Ernesto Martínez para que trabajemos juntos, tampoco me imaginaba de qué utilidad podía ser un físico. Y fue nuestro caso más espectacular en el sentido de que era el caso de Teresa Rodríguez, que es muy conocido. Una persona que falleció de un balazo. De un balazo en el puente de Cutralcó, cuando fue la invención del piquete en la Argentina. Y no se sabía quién había disparado ese balazo. No sabía quién había disparado, pero había un video que mostraba ese momento y se ven un montón de policías, un montón de armas moviéndose, se escuchan un montón de disparos. Y nuestro trabajo fue, a partir del audio de los disparos, registrado en la cámara, ver de dónde venía cada disparo, ¿sí? Y la idea es la siguiente: cuando yo te hablo, llega mi sonido directamente a la oreja, pero también rebota en todo el escenario. Y llega a la oreja y hace ecos, una reverberancia, que uno lo escucha como parte del mismo sonido, pero es un calificador de ese sonido. Cuando se produce ¿Eso queda registrado en una filmación, por ejemplo, con sonido? En el audio. En el audio queda registrado. En el audio queda registrado. Y si uno puede, quiere decir que la información del escenario está en el audio. ¿Sí? ¿Puedes saber si me estás hablando de cerca o me estás hablando de allá lejos? De allá lejos. En función de esos ecos. Sí. Alguna vez, estando en la bañadera, atendí el teléfono en el baño y el del otro lado te dicen, ¿pero vos dónde estás? Y se dan cuenta que estoy en un ambiente que tiene una reverberación rara, ¿sí? Por más que no me ven. En el caso de Teresa Rodríguez, el sonido eran disparos, ¿sí? Y los disparos van rebotando en distintos objetos que están alrededor y el sonido del disparo va rebotando. El sonido del disparo, perdón. El sonido del disparo va rebotando en los objetos que están alrededor y llegan un ratito después que el sonido directo.
porque hacen un camino más largo. La distancia es más larga. Entonces, ahí, en esa secuencia de sonidos, está toda la información de la posición relativa a los objetos en la que se produjo el disparo. Y lo que aprendimos con Ernesto es a leer esa información y a saber de qué lugar estaba viniendo cada uno de los disparos. Es interesantísimo lo que me estás contando. Y eso para mí fue una sorpresa. Los principales sorprendidos fuimos nosotros. Pero nos dimos cuenta que la metodología de la física y la del investigador está especialmente desarrollada para hacer investigación de utilidad judicial. ¿Sí? Y hay infinidad de casos en los que lo que hacemos tiene nuestra lógica, la lógica de los científicos, somos medio raros. El método científico, la verificación de las hipótesis, que uno manejar un gran volumen de datos, manejar información contradictoria, ¿sí? Y todo eso dentro de otros ambientes es una novedad, ¿no es cierto? Es una buena nueva, digamos. ¿Esto les llega a ustedes o al caso de Ernesto o a vos, les llega directamente desde los jueces? ¿A quién se le ocurre esto, digamos? ¿Quién es el que propone este tipo de aplicaciones? El caso que mencionás vino directamente de los jueces, otros casos han venido directamente de los fiscales, que nos han llamado específicamente a nosotros para hacer los trabajos, pero con el tiempo todo esto se va institucionalizando. De alguna manera el CONICET ha recibido muchas consultas, la CONEA ha recibido muchas consultas y todo esto ya se va formalizando. Tenemos un grupo de física forense que antes éramos Ernesto y yo, sin ninguna estructura institucional, ¿no es cierto? Así que esto que empezó siendo una especie de hobby y de ver qué se puede hacer con esto, hoy en día forma parte del plan estratégico de la CONEA, de las áreas que se enseñan en el instituto. ¿Tenés estudiantes que están formándose en estos temas? Sí, estoy dirigiendo un alumno de doctorado, estoy co-dirigiendo 2 y estamos armando más propuestas ahora. Es muy interesante trabajar con los chicos ahora en estos temas. Muy interesante. ¿En qué otro caso así has trabajado? Caso, porque digo como caso judicial, no sé, como uno lo ve en la televisión, digamos que son casos. Para mí hay 2 casos que me tienen muy orgulloso, en los que hemos trabajado. Uno de ellos fue que un día nos llamaron para ver si podíamos hacer un análisis del lugar del crimen de donde fue la masacre de Trelew en 1972. 1972 sí. Cuando nos llamaron habían pasado 35 años y el lugar había sido reformado completamente, habían tirado paredes abajo, habían usado el lugar era un lugar de calabozos. Una cárcel, claro. Y eso había tenido otros usos y realmente el que menos esperanza tenía de sacar algo era yo. ¿Sí? ¿Y lograron sacar algo? Y logramos sacar bastante más información de la que uno pensaría a primera vista, ¿no? Logramos hacer un plano a escala del lugar que no era trivial. Y sí, sobre todo si había sido modificado ya a lo largo del tiempo, claro, hay que reconstruirlo. ¿Sí? Y también logramos delimitar la zona en la que habían impactado los balazos, por cómo habían cambiado el revoque en algunas zonas. Así que tuvimos un resultado muy interesante. Suena más, con ese tiempo, más a un trabajo, llamémosle arqueológico por ahí, de reconstruir algo del pasado también. Bueno, los métodos que usamos se parecen además mucho a la arqueología, porque de hecho, como se trataba de reconstruir la estructura de las paredes, lo que hicimos fue ir escarbando la pintura. Viendo qué había debajo. Qué había debajo. Y como los militares pintan sistemáticamente, las capas de pintura te contaban la historia de las refacciones, ¿sí? Y esos son métodos arqueológicos, donde uno va removiendo y en cada capa va encontrando una época distinta. Uno no sabe qué época está viendo, pero sabe que es más anterior cuanto más abajo está, ¿no? Entonces se parecían mucho a las metodologías. Y otro caso que era un trabajo muy ambicioso, hicimos una reconstrucción con mi alumno, con Lucas Micheletti. Hicimos una reconstrucción de lo que sucedió el 20 de diciembre del 2001 en Capital Federal. Fue el día que se fue de la Rúa. Ese día en Capital Federal hay movilizaciones desde la mañana hasta la noche, en Plaza de Mayo, en Plaza de los Congresos, en el Obelisco, con circulación de gente y de policías de un lado al otro.
y hay 5 muertos ese día en Capital Federal. Hay creo que son 35 muertos en todo el país ese día. El juicio terminó hace poquito, terminó el año pasado, sobre el hecho. Y ¿ustedes pudieron brindar alguna información que no estaba así obvia, digamos? Lo que nos piden es una reconstrucción a partir de las fotos y videos que había de aquel día. Que había un montón de material. Había 160 videos, algunos de ellos tomados por la policía, otros por los canales de televisión. Había crudo, emitido en vivo por la televisión. Y había un montón de fotografías. Entonces lo que hicimos fue empezar a sincronizar el material fílmico que había. Sincronizarlo en el tiempo. En el tiempo, ver la hora de una toma de Azul Televisión, qué relación tenía con una hora de Telefe o de ATC, y fuimos sincronizando entre sí, mirando hechos comunes cuando estaban juntas las cámaras, y hicimos un programa de computación que nos permitía ver, como si fuera un sistema de videovigilancia, qué estaba pasando en distintos lugares del día simultáneamente, ¿no? Entonces uno puede ver el mismo hecho en la Plaza de Mayo tomado de 2 ángulos diferentes, o qué pasa en la Plaza del Congreso mientras pasaba otra cosa en Plaza de Mayo, y todo está cronometrado. Entonces lo que era un día de furia, un día de caos, que es lo que la gente se acuerda. Claro, lo que uno recuerda de ese día, digamos, los momentos de caos o los momentos de... En realidad no fue un caos uniforme. Fue un caos ordenado, un caos que fue cambiando las características de la represión y del movimiento de los manifestantes a lo largo del día, que tiene sus grumosidades. Y esas grumosidades tienen que ver con lo que estaba pasando en otras áreas, con los cambios de conducción en la cúpula policial. Es un día que está cambiando el gobierno, ¿no es cierto? Entonces van cambiando las responsabilidades a lo largo del día. Cambian las conductas, y eso ustedes lo pudieron observar, o exactamente. Los hechos que iban pasando. Nosotros nos dedicamos solo a observar los cambios de comportamiento. Es responsabilidad después de los jueces y fiscales relacionar eso. Sí, con decisiones. Con decisiones o otros tipos de cambios que hubo. Pero es un día que institucionalmente es un lío muy grande, porque arranca a la mañana con estado de sitio, y a las 10 de la mañana la jueza Servini de Cubría va a la plaza y dice que el estado de sitio no vale y que la gente tiene derecho a manifestarse, y después desaparece la cúpula presidencial, o sea, desaparece... Un día de desastre. Sí. Willy, te agradezco muchísimo, realmente interesantísimo todo esto que nos has contado de física forense. Nosotros enseguida volvemos con Científicamente para hacer el cierre de este programa. Hoy estuvimos con el doctor Rodolfo Pregliasco, el amigo Willy realmente, todo el mundo lo conoce por ese nombre. Y nos contó un poco de cómo fue encontrando los caminos de investigación, cómo se enamoró de Bariloche, se vino a vivir acá después de hacer una licenciatura y doctorado en física en Buenos Aires, en la UBA, y cómo se metió a trabajar en un tema totalmente novedoso de la física. Por lo menos en el momento en que lo inicia con su mentor, comienza a trabajar en física forense. Esto es más o menos, y nos explicó claro, de que la física puede aportar a el foro. ¿A qué foro concretamente? El foro judicial. A que pueda darle elementos a los jueces, a los fiscales, a los que intervienen en los procesos judiciales, elementos basados en la física, deducidos a partir de diversos análisis, diversos estudios, usando método científico y usando mediciones o estimaciones físicas, y que le permitan finalmente entender mejor situaciones que han ocurrido, situaciones de mayor o menor gravedad, pero que tienen una implicancia judicial importante. Y en este contexto nos contó de 2 o 3 casos muy relevantes, como fue la reconstrucción de un disparo a partir de los ecos que ese disparo producía en distintos objetos, de dónde se había producido ese disparo. Nos habló también de la reconstrucción casi arqueológica de lo que fue la masacre de Trelew en el año 1972, y de la reconstrucción de lo que pasó, de los diversos hechos que pasaron en diciembre del 2001, cuando dejó el gobierno el presidente de la Rúa. Claramente nos muestra un camino que no es muy conocido y en el cual la física aporta para entender
situaciones que tienen que ver con la justicia. Creo que ha sido excelente la presentación y bueno, nosotros terminamos por hoy con Científicamente y nos vemos en otro capítulo.